Bueno, entonces, vamos uno a uno con los componentes del bloque de constitucionalidad y qué es lo que ha pasado. Entonces, la Constitución Política establece en el artículo 215 que el presidente podrá decretar el estado de emergencia económica, social y ecológica. Así lo hizo el presidente, decretó el estado de emergencia y lo hizo bajo las facultades que le da la Constitución. Pero también la Constitución lo faculta a él que para efectos de conjurar esa crisis, el presidente podrá expedir decretos con fuerza de ley, ¿sí? Y esos decretos con fuerza de ley deben estar dirigidos única y exclusivamente al tema específico. En este caso, pues conjurar la pandemia, conjurar la situación crítica que se está presentando por la pandemia y que sin lugar a dudas, pues surgen unas consecuencias, como la llegada del virus, surgen unas consecuencias que ha implicado, por ejemplo, el confinamiento total. Negra con solo cuadritos de la gente. Se estaba viendo estoy compartiendo la presentación. ¿Se está viendo? Por favor, me confirman. Sí, Ari, te confirmo, sí se está viendo. Ah, perfecto. Es que escuché un ruido de fondo. Pareciera ser que me hubieran dicho que no se estaba viendo. Gracias. Bueno, entonces, esta Constitución Política es la que le da esa facultad al presidente de la República de decretar ese estado de excepción. Un estado de excepción no se decreta de manera fácil. Eso tiene que estar muy bien asesorado, tiene que verificarse muy bien que realmente la situación que se presenta, el hecho generador, realmente cabe en esos presupuestos constitucionales para que el presidente pueda tomar esta decisión. Entonces, la misma Constitución le señala al presidente de la República y a sus ministros que tiene unos límites los cuales debe respetar para no lesionar derechos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los derechos de los trabajadores. Entonces, dentro de esos límites que le impone la Constitución al presidente, está la que no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados. Entonces, señor presidente, usted podrá proferir decretos con fuerza de ley para conjurar la crisis, pero desde ningún punto de vista estos decretos pueden lesionar o desmejorar los derechos sociales de los trabajadores. ¿Cuáles son esos derechos sociales? Pues son aquellos derechos sociales que tienen su origen en el derecho fundamental al trabajo. Derecho fundamental al trabajo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política. Este derecho pues señala que toda persona tiene derecho a gozar, ¿sí? Toda persona goza de este derecho al trabajo y es un derecho que merece protección constitucional y no solamente eso, sino que el Estado deberá propender para protegerlo y garantizarlo también. Eso es un mandato constitucional. Y de este derecho fundamental se desarrolla otro artículo establecido en la Constitución Política, que es el artículo 53, que establece unos principios mínimos que se deben observar en todas las relaciones laborales. ¿Cuáles son esos principios mínimos? Entre algunos, me propuse citar los siguientes: que el trabajador tiene derecho a una remuneración mínima, vital y móvil. Es nada más y nada menos que el salario que le permita sufragar su subsistencia y la de su familia. Que el trabajador tiene derecho a conservar el empleo, es decir, la estabilidad en el empleo. Y por supuesto, tiene derecho a gozar del sistema de la seguridad social. Por lo tanto, el trabajador debe contar con esta afiliación a su sistema de seguridad social y poder estar asegurado contra esas contingencias que se puedan presentar. Bueno, entonces, hasta allí tenemos que la Constitución, de alguna manera rígida, ha señalado cuáles son esos límites en los que se puede mover el gobierno nacional al momento de decretar estos decretos, con la finalidad de conjurar la crisis. Por eso desde aquí podemos afirmar de una vez, bueno, muchas personas se preguntan qué está pasando, por qué no se expide un decreto donde realmente se le dé solución al tema. Entonces, claro, porque no es fácil. ¿Por qué? Porque se deben respetar estos límites que están establecidos en la Constitución. Entonces, con seguridad me atrevería a decir que no va a salir ningún decreto donde se ordene la suspensión de contratos de trabajo, no va a salir ningún decreto donde se le diga que el empleador de manera unilateral puede cesar las actividades.
Pero esto de alguna manera lo tenemos que solucionar y el gobierno tiene que estar trabajando en eso para solucionarlo. Bien, el gobierno hasta aquí creo yo que pensó mucho en una solución de momento para conjurar la pandemia. El tema se volvió primero de salud, pero no se fue mucho más allá, no estuvo en el escenario de las consecuencias, ¿sí? A toda acción sigue una reacción y me parece que hizo más falta recabar un poco en las consecuencias que la declaratoria del estado de emergencia pudiera generar en este momento. Pasemos al siguiente. El siguiente es la ley en el bloque de constitucionalidad. Entonces, la ley 137 de 1994 regula los estados de excepción en Colombia y desarrolla ese artículo 215 de la Constitución que establece el estado de excepción o el estado de emergencia económica, social y ecológica. Y reglamenta o dispone esta ley unas prohibiciones al gobierno. Le señala que el gobierno no podrá suspender los derechos y establece la norma que dentro de esos derechos se encuentra el derecho al trabajo. Ya vimos que el derecho al trabajo es un derecho constitucional que debe garantizarse por parte del Estado. Entonces, la ley le dice, mire, gobierno, usted no puede suspender los derechos. Y el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Y tampoco podrá afectar el núcleo esencial de esos derechos fundamentales. Siendo el derecho al trabajo un derecho fundamental, conserva su núcleo esencial, que si bien el gobierno a través de los decretos puede poner unos límites, lo que no puede hacer es afectar definitivamente ese núcleo esencial. Suspender, por ejemplo, el trabajo sería afectar el núcleo esencial de ese derecho fundamental. Básicamente, el núcleo esencial del derecho fundamental finca en que la persona tiene derecho a escoger su profesión, su oficio, tiene la libertad de escoger su trabajo y bajo esa libertad de poderse emplear también tiene unos derechos, se generan unos derechos que es el derecho a la remuneración y a la estabilidad en el empleo. Y el Estado, en este caso, entra a ser protector de ese derecho o de ese núcleo esencial que tiene el derecho al trabajo. Entonces, aquí la ley también pone, digamos, un cortapisa al gobierno nacional, donde le dice, usted se puede mover, pero dentro de estos límites. Usted puede pedir decretos para conjurar la crisis, sí, puedes pedir decretos, pero lo que no puede hacer es suspender derechos fundamentales como el derecho al trabajo. Muy bien, eso es lo que dice la ley con relación a los estados de excepción.